Continuamos con las operaciones básicas de la programación de alto orden. Y ahora vamos con la genericidad. ¿Qué entendemos por genericidad? Entonces, por genericidad entendemos por convertir una entidad específica en el cuerpo de la función en un argumento de la misma. ¿Cierto? Es decir, decimos que la entidad ha sido abstraída hacia afuera del cuerpo de la función y esa entidad específica se va a recibir como entrada cuando se invoca la función. Entonces, vamos a mostrarlo en un ejemplo. Esta función subList no es genérica todavía, recibe una lista y si la lista es vacía devuelve 0 y si la lista no es vacía entonces suma el primer elemento de la lista con el resto de la suma de la lista. O sea, lo que hace esta función es sumar todos los elementos de una lista. La tenemos aquí la función. Aquí. Entonces aquí está la función subList. Este AB no sirve, quitarlos de aquí. La función subList. Y lo que hacemos es sumar todos los elementos de la lista y pues el resultado es la suma de todos los elementos de la lista. Miremoslo aquí un momentico. Entonces ahí está 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 15. Ese es un list. Bien. Ahora, en este subList podemos abstraer, es que este 0 es el neutro de la suma y la operación importante aquí es la suma. Entonces podemos abstraerlo e inventarnos una operación, eso es lo que vamos a abstraer hacia afuera, estas son unas entidades que vamos a abstraer hacia afuera, esta y esta, y vamos a decir que entonces vamos a inventar una operación parecida a subList, solamente que tiene un nombre por ahora, foldR, por ahora no importa por qué ese nombre, más ahorita les digo, y entonces además de la lista tiene dos argumentos más, f que corresponde a esta suma y u que corresponde a este neutro. Y entonces lo que hace esta operación es coger la lista y recorrerla igual. Si es vacía, devuelve el neutro de la operación. Y si no es vacía, entonces le aplica la operación binaria f al primer elemento de la lista, como aquí, con el resto de operar la lista. Pero entonces vuelvo a llamar la función, en este caso for_r, con el resto de la lista, que es el de 1, con el mismo f y el mismo u. O sea, fíjense que esta función for_r es grosso modo la misma que subList, solamente que abstraído quién es el neutro y quién es la operación. Y entonces ahora puedo usar esta operación para llamarla no solamente con más y con 0, lo cual me debe dar esta función subList, sino la puedo llamar con otros ideas, por ejemplo para hacer el producto de listas o hacer otras cosas con listas que no sean solamente sumar listas. Entonces aquí está la función, ¿sí? Aquí está for_r, ¿sí? Y bueno, la voy a compilar y pues él la compila y la entiende y dice, no, ya le entendí que hizo una cosa llamada for_r, ahora cómo la va a usar. Entonces para usarla tengo que pasar como parámetro u y f. u 0 ya lo tengo, pero f es una función, entonces voy a declarar una función sumar. Esa función sumar, si yo le pregunto a z qué es suma, entonces me dice pues es una función, un procedimiento de 3 parámetros, y ahora voy a llamar a for_r pasándole como parámetro. Él me pide primero for_r, me pide la lista, luego me pide el neutro, luego me pide la función. Entonces voy a llamar a for_r pasándole como parámetro la lista, el neutro y la función. Aquí ya puede poner el nombre suma o puede poner la función en genérico, así como aquí. Vamos a hacer este. Entonces ahí está la suma. En general no tengo que poner nombre a la función, puedo pasar una función anónima diciendo qué es lo que tiene que hacer, como aquí. Esto hará exactamente lo mismo que la anterior, porque esta es la función suma. Pero podría decidir mandar aquí el producto. Pero el producto de números de enteros, ¿cuál es el neutro? El 1. Entonces voy a pedir el producto de todos los números con la misma función for_r. Y entonces ahí está, la 120. O sea, este es el factorial entre otras cosas.
pero porque la lista era 1, 2, 3, 4, 5. O sea, fíjense que uno puede abstraer esos elementos y enviarlos como parámetros. ¿Qué fue lo que me damos como parámetro? Una función. A eso es lo que llama genericidad. Eso es parte de lo que es alto orden. Sigamos con genericidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace fold R? Entonces, fold R realmente es una abstracción de ciclos. ¿Qué es lo que hace fold R? Si uno se pone a seguirlo, él dice, si la lista no es vacía, entonces hace f del primer elemento de la lista con el resto. ¿Qué hace eso? F del segundo elemento de la lista con el resto y así, hasta que un día la lista es vacía y él devuelve eh, el neutro. Eso es lo que hace fold R. Entonces, si uno lo mira bien, eh, si uno lo mira bien, fold R lo que hace es eh, aplicar la operación binaria F con una asociación hacia la derecha. Por eso se llama fold R, que es como doblar hacia la derecha. Ese es el nombre de fold R. Y aquí están product list, un list que vimos ahorita. También, por ejemplo, podríamos hacer un merge sort genérico. Ya vimos el merge sort ahorita. Podemos hacer un merge sort genérico, donde no solamente le pasemos la lista, sino le pasemos también un f que es como el comparador, que dice si los ordeno ascendentemente, cómo comparo los elementos de la lista. Entonces aquí donde decía si x es menor que y, ponemos si f de x, y f me dice si x es menor que y o no. Y dependiendo de este orden que defina f es que se ordena. Entonces, por ejemplo, el merge sort seguiría llamándose muy parecido y miremos el merge sort genérico aquí funcionando. Entonces aquí está la misma función de ahorita, dividir, eso es igualitico, mezclar, pero mezclar recibe también cómo comparar. Entonces ese se llama comp, y entonces mezclar en lugar de preguntar aquí si x es menor que y, lo que hace es decir si comparado x con y, entonces si da que sí, entonces x es menor, y si da que no, pues y es menor. Y la función merge sort recibe comp o f como parámetro, y lo que hace es llamar a esto. Los compilo, ¿sí? OZ dice que listo, que ya los compiló, que no hay problema con la compilada. Y ahora entonces, por ejemplo, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer ordenar una lista, la lista 24361, pero la función de comparación es la función que dice que x es mayor que y. Y entonces lo invoco. Y miren lo que da, pues da la lista ordenada descendentemente, porque lo importante es que x sea mayor que y. Pero si lo quiero con x menor que y, el mismo procedimiento lo llamo con x menor que y. Me faltó aquí coger este pedacito. Y me da 1, 2, 3, 4, 6, la lista ordenada ascendentemente. Y cualquier orden que yo ponga aquí se lo va a aplicar a esto. Esa es la ventaja de lo genérico. Más ejemplos de genericidad, el map y el filter. Map es una función que coge una lista y una función y devuelve la lista de aplicarle esta función a cada elemento de la lista. Por aquí tenemos a map, para que ustedes la miren. Obviamente esto hay que hacer ejercicios en la casa para uno coger destreza en esto. Por aquí estará map. Aquí es la función map que recibe x, s y f y devuelve la lista. Miren, hagamos el map. De nuevo, fíjense que no hay necesidad de pasar la función con nombre, no puede pasar funciones anónimas. Y aquí lo que pasa, la función 1, 2, 3, y devuelvo la lista a la que le aplico esta función, que es elevar al cuadrado más 1. 1 al cuadrado más 1 da 2, 2 al cuadrado más 1 da 5 y 3 al cuadrado más 1 da 10. Por eso dio la lista 2, 5, 10. Otro ejemplo típico es filter, que coge una lista y la filtra. Los que cumplan este filtro se quedan y los que no lo cumplan se van de la lista. Entonces, si la lista es vacío, devuelve vacío. Si la lista tiene un elemento y un resto, entonces, y, y, y el elemento pasa al filtro, entonces se queda el elemento y filtro el resto.
Y si no pasa el filtro, entonces simplemente filtro el resto y el elemento que había se perdió. Esa es la función filter, que está aquí. Y creo que, por ejemplo, cojo la lista y filtro se quedan los impares. Entonces, aquí pongo el browser, se quedaron los impares, 1 y 3. Se hubiera filtrado por los pares, entonces le digo, no, que yo quiero son los pares. Entonces lo corro y me dice, no, pues solo queda el 2. Esa es la función filtro. Y eso es lo interesante de la genericidad.